Muy bien, pues vamos a continuar con la sesión de esta mañana. Toda la mañana la estamos dedicando a uno de los temas que es clave para cualquier modalidad de enseñanza a distancia, como es el análisis de las razones del abandono, porque solamente de cosas como la que hemos visto en la primera sesión, es decir, de trabajos de investigación, es posible, primero, llegar a comprender el fenómeno en todas sus dimensiones y, en segundo lugar, planificar acciones que pongan remedio a ese problema del abandono. Lógicamente, el abandono, si bien es quizás un problema crítico para la... Yo estaba haciendo tiempo, pero veo que no viene nadie. Están con el café, sí. Bueno, les decía que si bien el abandono, pues efectivamente es un problema clave para la enseñanza a distancia, pero también lo es para el conjunto de universidades. Y de hecho, cuando la UNED empezó su plan de acogida en el año 2006, del cual nos van a hablar en la última de las sesiones de la mañana, pues la verdad es que tuvimos una agradable sorpresa cuando se publicaron los protocolos para elaborar memorias de verificación de títulos de espacio europeo, puesto que uno de los puntos que se incluían en las memorias de verificación era el pedir a los diseñadores de esos títulos cómo iban a plantear la acogida de nuevos estudiantes. Y como es un problema, digamos, de conjunto, el problema del abandono y de la acogida, pues hubo un grupo de investigación dirigido por el profesor Francisco Michavila en la Cátedra de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, que solicitó al Ministerio una ayuda para realizar una investigación dentro del programa de estudios y análisis. Y lo que vamos a tener la suerte de tener hoy con nosotros es a una de las personas que ha estado trabajando con Paco Michavila, que es Richard Merry, quien, como investigador dentro de la cátedra, pues nos va a contar cuáles fueron las conclusiones de ese estudio sobre programas de acogida y problemas de abandono en el conjunto de las universidades españolas. Así que, como vamos un poquito retrasados, pues ya damos directamente la palabra a Richard, agradeciéndole muchísimo el que nos vaya a dedicar un tiempo para contarnos cuáles son las conclusiones de este estudio. Adelante. Bueno, muchas gracias, Miguel. También quiero dar las gracias a Ángeles como directora de la unidad y al equipo de la UNED que trabaja en estas cuestiones y por la organización también del Congreso. Y además también por la oportunidad de comentar y debatir sobre una temática que es imprescindible, ¿no? Que es la acogida y la integración. ¿Por qué? Porque la acogida e integración redunda precisamente en la calidad formativa de los estudiantes, no solo a nivel académico, sino también a nivel extraacadémico, y esa calidad posteriormente se convertirá en unos mejores profesionales o unos mejores ciudadanos también. Entonces, evidentemente, es una temática muy importante. Que se garantice el éxito formativo de esos estudiantes que tenemos universitarios es vital. Bien, voy a dividir un poco la charla en tres partes. Por una parte, hablando de las motivaciones que existen, cuál es lo que nos lleva a estudiar una carrera, qué universidad, eso lo veremos. En segundo lugar, hablar también del rendimiento académico y del abandono, que precisamente es un hecho bastante significativo. Y por último, hablaré de el informe que, como ha comentado el vicerrector, que hemos realizado desde la Cátedra UNESCO para analizar qué estrategias de acogida e integración realizan las universidades españolas, públicas y privadas, acciones, servicios a nivel académico, a nivel extraacadémico, por perfiles, qué retos tienen en el futuro, qué buenas prácticas. Y bueno, sin dejar más tiempo para la parte, digamos, de introducción, vamos a pasar a las preguntas de motivación. O sea, ¿qué motivaciones tienen los estudiantes antes de empezar la carrera? Porque evidentemente tú entras en la carrera porque tienes unas motivaciones. Y aquí planteo tres preguntas. La primera pregunta sería ¿qué motivos nos llevan a realizar estudios universitarios?
La segunda sería qué motivos nos llevan a estudiar una carrera concreta. Y la tercera sería qué motivos nos llevan a elegir una universidad concreta. Estas tres cuestiones evidentemente están relacionadas y se influyen mutuamente, pero creo que es importante analizarlas por separado. La primera de las cuales sería por qué estudiar una carrera universitaria, al margen de qué carrera. Aquí hay varias cuestiones que yo creo que son importantes, ¿no?, de por qué un estudiante lo hace. En primer lugar puede ser, por ejemplo, mejorar la empleabilidad o la inserción laboral, y de hecho aquí he adjuntado una estadística del Instituto Nacional de Estadística de España del 2012 en el que se muestra la tasa de paro que existe en los españoles. No hablamos de los jóvenes, porque si hablamos de los jóvenes, la tasa de paro en España es de un 50%, pero estamos hablando de una población general. En este sentido, por ejemplo, vemos qué diferencia hay entre personas que no tienen ninguna formación, los analfabetos, que tienen un 54,13% de tasa de paro, frente, por ejemplo, en el otro ámbito, universitarios, ¿no?, con un 15,22, o los doctorados con un 4,69. Entonces, en este sentido se ve que la inserción laboral podría ser una motivación que además está justificada. Otra cuestión, por ejemplo, la vocación por una titulación. Yo, en mi caso, decidí estudiar psicología porque me gustaba mucho la psicología y veía que era la universidad la que me iba a proveer de ese desarrollo, ¿no?, de esa motivación que tenía. Otra cuestión, por ejemplo, el desarrollo personal o incluso el prestigio, el estatus, ¿no? Hay gente que puede pensar, no, es que si tengo una carrera voy a tener mejor prestigio frente a gente que a lo mejor no la tiene. Estas son motivaciones que pueden ser positivas, pero vamos a pensar en una motivación más negativa, y es la presión familiar. El sentido de decir, no, es que mis padres me han obligado a que yo estudie una carrera, a que haga concretamente una carrera, por ejemplo, típico dinastía, entre comillas, de abogados o de médicos o de ingenieros. Entonces, esa motivación es diferente de la que viene propiamente del propio estudiante. Pasando a otro tipo de motivación, ¿qué motivos nos llevan a estudiar una carrera concreta? Algunas motivaciones se repiten entre las tres motivaciones, pero creo que está bien, ya digo, comentarlo por separado. La vocación, en mi caso, por ejemplo, yo estudié psicología porque me considero que tengo una vocación por la psicología y demás. El interés, la inserción laboral. Esto lo digo porque en ocasiones a lo mejor te pueden gustar dos carreras que pueden ser diferentes y al final decantarte por la que tiene mayor inserción laboral, aunque te guste menos que la que realmente querías hacer, pero eso también sucede. Por la formación que te puede aportar, es otra cuestión. Y luego, como ámbitos más negativos, podría ser otra vez la presión social. No, es que quiero que estudies una carrera y quiero que estudies esta. La que tú querías, no, esa no la estudies. Tú sé abogado, tú sé médico, tú sé ingeniero. Otra cuestión importante, la posible o nula orientación preuniversitaria que te hace elegir una carrera que a lo mejor no sabías ni en qué consistía, pero te han aconsejado mal o no te han aconsejado. Y aquí pongo un ejemplo. Yo en el instituto más o menos tenía claro que quería hacer psicología y de hecho acabé haciendo psicología, pero llegué a la psicóloga del instituto y le dije, mira, que no sé muy bien hacia qué orientarme en la universidad, y lo que hizo fue darme unos folletos, que yo pensé, digo, pues para eso te quitamos y ponemos una dispensadora de folletos porque no me has ayudado en nada para orientarme. Eso en el caso de la gente que tiene claro lo que quiere hacer, no supone problema. Al margen de lo que me diga la psicóloga, yo quiero hacer esto porque estoy convencido de que es lo que quiero. Pero no siempre es así. Otra cuestión importante también, la obligación. Decir, no, es que no quería hacer esta carrera, pero como no me ha llegado la nota, pues tengo que hacer esta otra. O, por ejemplo, de las que ofertaba mi comunidad autónoma, porque yo no me puedo ir fuera, porque no tengo dinero para pagarme un alojamiento fuera de mi comunidad, estas las que había. Entonces, entre estas tengo que elegir. Vemos que hay motivaciones positivas y motivaciones más negativas. Y la tercera parte sería qué motivos nos llevan a elegir una universidad concreta. Estos motivos a veces se condicionan por la carrera. Si tú quieres estudiar tal carrera, esa carrera a lo mejor la hacen en tal universidad y, por tanto, vas a estudiar en esa universidad. Otra cuestión importante que he comentado antes es la cercanía. Claro, se dice, no, es que en España la gente parece que quiere tener una universidad en su ciudad y en vez de desplazarse, vale, pero ¿se ponen acaso ayudas de movilidad, de desplazamiento para que un estudiante se pueda ir a otra provincia o a otra comunidad autónoma? Esa es la cuestión. Al final te ves condicionado a irte a tu localidad, a tu provincia, para poder seguir estudiando. Otra cuestión también por la que se elige una carrera, y aquí hablaremos un poco también incluso de los rankings, sería a lo mejor el prestigio que tiene la universidad, el prestigio de esa titulación concreta y demás. Entonces, de alguna manera, estas motivaciones yo lo he comentado porque una motivación parte de una necesidad, generalmente del estudiante. Quiero estudiar esto porque me interesa, porque me gusta, porque quiero trabajar luego. Es una motivación del estudiante, pero puede también ser una motivación de la familia, que se produce en menos casos, pero también tiene, yo creo que un peso. Entonces, esas motivaciones son diferentes en el caso de que sean motivaciones más positivas o motivaciones más de obligado. No me ha llegado la nota, no consigo entrar en la carrera que yo quería, no me puedo ir de esta provincia a lo mejor y me tengo que ir, no me puedo ir a otra provincia y de las que tengo aquí, las carreras que tengo aquí tengo que elegir entre estas la que menos me disgusta.
Entonces, hay como dos polos. Una persona que tiene una motivación por empezar una carrera, que sabe que puede elegirla, que no tiene problemas de nota, que no tiene problemas de presión familiar, va a entrar con una motivación diferente a una persona que se ha visto obligada, casi entre comillas, a hacer una carrera, que se ha visto presionada por hacer una carrera y demás. De alguna manera, esto condiciona un poco la entrada a la universidad. Esto, que tampoco es muy definitorio, sí que creo que tiene una importancia necesaria. Y es que tú a lo mejor tengas una motivación, esa motivación se traduce en expectativas. Por ejemplo, no, a mí me gusta la psicología, entonces espero que la universidad donde yo vaya aprenda psicología, aprenda y me sirva. Puede pasar un ajuste entre lo que es, lo que esperas y lo que es. Puede ser que ese ajuste sea positivo, vale, lo que yo espero es lo que realmente finalmente es, que no siempre pasa, generalmente yo creo que no es lo que más pasa tal cual, pero hay dos opciones, que es que no se cumpla, y con dos subcondiciones. Puede ser que no se cumpla lo que tú esperabas, no era lo que es, pero sin embargo que sea bueno. Dices, vale, yo no me esperaba que la carrera fuera así, pero realmente me gusta, entonces tampoco supone problema. O, por ejemplo, que lo que tú esperabas no es lo que la realidad y no sea buena. Son, digamos, un poco de ajustes. Esto tampoco tiene por qué marcar toda la trayectoria de lo universitario, pero sí que marca un poco el inicio. Y ahora veremos también que el inicio es clave para la acogida, para el abandono, para el rendimiento académico y para esa trayectoria. En el siguiente gráfico son varias cuestiones y yo voy a facilitar la lectura. Vemos en primer lugar que está el estudiante a la parte izquierda y luego la universidad como institución. Entendamos universidad no solo como el rector y el equipo rectoral, sino también profesores, gestores y los trabajadores. De alguna manera el estudiante está relacionado con esa institución. Tiene una serie de necesidades, como hemos comentado antes, que espera que la universidad se las satisfaga. Y esas necesidades pueden ser más... puede haber elegido la universidad que quería, la carrera que quería, o puede que no. En cualquier caso, la universidad tiene que responder a esas necesidades. Esa universidad tiene que anticiparse a esas expectativas que tiene el estudiante, qué espera el estudiante cuando llega a la universidad, y traducirlo de alguna manera en un modelo educativo. Un modelo educativo que no se trata de un párrafo de filosofía de la universidad, sino que se tiene que traducir en acciones concretas, en recursos específicos de acogida, integración y de éxito académico y extraacadémico. No vale solo con limitarlo a un estatuto superficial de filosofía. Tiene que concretarse con acciones y estrategias. Entonces, si no se responde a esas necesidades, se produce un desajuste. Si el estudiante no ve que la universidad le está realmente satisfaciendo esas necesidades de formación y demás, se produce un desajuste. ¿Qué posibles consecuencias puede haber al respecto? En primer lugar, el bajo rendimiento académico, ¿vale? O baja implicación extraacadémica. Y en un caso más grave, que también se ha comentado aquí, el abandono universitario. Y claro, aquí yo planteo dos cifras. ¿Se trata de un 30% o quizás se trata de una cifra menor? Claro, porque cuando se habla de algunas declaraciones de algunos políticos, por ejemplo, el ministro Wert comentaba que la universidad tiene que mejorar, que está en un estado casi crítico, que el 30% abandona. Evidentemente el abandono es algo muy negativo, aunque sea un 1%. Pero claro, ¿qué se entiende por abandono? Cuando se habla de abandono, ¿qué se está explicando por abandono? Y aquí habría que hablar de tres tipos de abandono en general. En primer lugar, el abandono propiamente dicho, que significa abandonar los estudios universitarios. Es decir, yo me matriculo a la universidad y me voy y no vuelvo a la universidad ni nada de eso. Me voy a trabajar, me voy al paro o lo que sea. Pueden ser motivos personales, familiares, académicos, lo que sea. Ese sí que podría considerarse un abandono más típico. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tú te cambias de carrera y no es que abandones la universidad, es que te cambias de carrera? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor por una mala orientación has elegido una carrera que resulta que al final no te ha gustado. Entonces te has ido a otra carrera en la que quizá sí que vayas a finalizar y por tanto estés mucho más a gusto. Eso podría pasar también. ¿Eso es abandono? Abandono de la carrera, pero no de la universidad. No se puede mezclar todo en el mismo saco. Otra cuestión también, por ejemplo, puede ser movilidad a otra universidad. Y dentro de esa universidad puede ser cambiar de carrera o una carrera similar. Son cuestiones que tampoco tienen por qué ser positivas en cuanto a que entre comillas, puedes haber perdido un año de tu formación, pero no se puede categorizar como un abandono puramente como se está vendiendo a veces para demonizar la universidad y de lo mal que está. No se puede ver así. Otra cosa importante, ¿cuándo se produce el abandono? Y de hecho, mejor que yo lo comentan los responsables también del equipo de la UIED. Es sobre todo en los primeros cursos, en los 2 primeros cursos quizá. ¿Por qué? Porque se produce un periodo crítico en el que el estudiante
se plantea, o sea, se enfrenta a una adaptación a la universidad en la que sus expectativas confrontan con la realidad. Si el estudiante ve que no es lo que esperaba, o ve que no llega, o ve que no hay una motivación por parte de la universidad para realmente acogerle, puede que a lo mejor el estudiante se desmotive. Evidentemente influyen más cuestiones, pero sí que creo que el periodo, digamos, de los 2 primeros cursos es crítico. Y es donde más hay que trabajar. Tampoco significa que el abandono se refiera solo a esos periodos, ni por tanto que la acogida se refiera solo hay que centrarlo en los 2 primeros cursos. La acogida tiene que incluir muchos más ámbitos. Pero sí que creo que es clave. ¿De quién es la responsabilidad? Y aquí señalo cuatro agentes, ¿no? En primer lugar, el alumno, en segundo lugar, el profesor, la institución universitaria y los responsables políticos. Aquí son una serie de factores, hay muchísimos más. Evidentemente, la acogida no se puede... Esta presentación es un poco más a nivel general, pero luego, ahondando en cada agente, habría que tratar un congreso solo para cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, en lo que respecta al alumno, uno de los factores que puede importar son la persistencia, la madurez que se tiene, la motivación inicial, precisamente lo comentaba antes, y que de alguna manera condicionan el rendimiento académico y, en un caso más grave, el abandono. En segundo lugar, los profesores, unas metodologías realmente adecuadas, adaptativas, una actualización de contenidos, la motivación del profesorado, eso condiciona. Si yo llego a asignaturas en las que el profesor se muestra con una motivación de llegar, dar la clase, irse, y no me fomenta que yo aprenda, ni fomenta una actitud de aprendizaje, evidentemente eso va a redundar en mí, y negativamente además. Esa clase de cuestiones son importantes, ¿no? Y corresponden al profesorado. Otra cuestión importante a nivel de institución universitaria, y lo he comentado antes, es el modelo educativo centrado en el estudiante. El cómo la universidad realmente contempla, mediante un plan estratégico adecuado, acciones, estrategias bien medidas y bien señaladas sobre qué se tiene que hacer en cuanto al estudiante en acogida, en formación y demás. Si eso no se tiene, no existe, no se puede garantizar adecuadamente un éxito formativo y quizá vaya a redundar en una mayor tasa de abandono. Y luego, en el ámbito más político, una cuestión importante, por ejemplo, son los sistemas de becas. Si no se garantiza un acceso igualitario, universal a la universidad, muchos estudiantes se pueden ver fuera quizá de esa opción, lo cual es grave. Y es responsabilidad principalmente de los políticos. Otra cuestión importante, las formas de acceso a la universidad. No he elegido la carrera que quería porque no me llega la nota. O esa clase de cuestiones, digamos, que al final redundan en que el estudiante a veces no puede elegir la carrera que le gusta, puede también redundar en un abandono universitario. Entonces, cada uno de estos agentes tiene unas funciones diferenciadas, pero al mismo tiempo interrelacionadas. De alguna manera, una cosa importante también que quería comentar es que desde la Cátedra UNESCO se trabajó con la Politécnica de Madrid en el desarrollo de un modelo educativo que se componía de varias etapas: etapa preuniversitaria, etapa de los primeros días de la universidad, etapa de grado, de posgrado, de varias cuestiones también que analizan, que acompañan al estudiante no solo en el momento en que llega el primer año, el primer día, una charla y ya está, sino que se acompaña desde antes y hasta después, cuando acaba la carrera, seguirle en su proceso de inserción laboral. Eso, de alguna manera, permite un acompañamiento integral. Evidentemente, la acogida no se puede limitar y de hecho algunos teóricos lo comentan, no se puede limitar a acciones puntuales. Tiene que ser una acción integral que implica a todos los agentes y que va acompañada también de recursos. Entonces, claro, la acogida de orientación creo que es una de las claves también precisamente para esto. No es lo único, pero creo que es una clave muy importante y que permite precisamente trabajar en estos aspectos que he comentado y que ahora comentaré también en el informe que hemos presentado en la cátedra. Brevemente, la acogida toda esta cuestión sería el conjunto de acciones, de planes, de programas que permiten garantizar el éxito académico y extraacadémico del estudiante a través de las 3 funciones de la universidad: la formación, la investigación y la transferencia social. Otra cuestión importante, claro, ¿tiene que ser igual para todos? Y aquí otra pregunta va asociada. ¿Son todos los estudiantes iguales? No es lo mismo un estudiante, por ejemplo, que llega de grado que un estudiante que llega de máster, de posgrado. Generalmente los estudiantes de máster o de doctorado tienen una mayor formación, una madurez mayor y demás. Por ejemplo, no es lo mismo un estudiante que es de la provincia en la que va a estudiar que una persona que es de una provincia diferente o incluso de un país diferente. Y claro, no le puedes dar la misma formación. A lo mejor un estudiante que es de la misma provincia, hay una serie de información que no necesita saber de vida universitaria y que parece baladí, pero es muy importante también. De alguna manera integra al estudiante en la universidad y le ayuda a orientarse en su primer día. Tengamos en cuenta que la universidad sabemos que es una institución compleja y se tiene que adaptar esas acciones a esa gente.
Otra cuestión importante, los estudiantes, por ejemplo, la dedicación que hacen los estudiantes. No es lo mismo un estudiante a tiempo completo que un estudiante a tiempo parcial. Y es un tema muy importante y que en el estudio lo voy a comentar, de cosas que hemos visto al respecto, de cómo las universidades aún están faltas de acciones específicas para estudiantes a tiempo parcial. Otra cuestión muy importante es la discapacidad, y que me consta que además la UNED trabaja muy especialmente con este tema, ¿no? Evidentemente, una persona que tenga una discapacidad de cualquier tipo tiene que tener una atención diferente, ¿no? Una atención especializada. O, por ejemplo, el perfil demográfico. No es lo mismo una persona de 18 años que una de 40 años casada y demás. De alguna manera, cada perfil de estos tiene una necesidad diferente, una motivación diferente. Y la universidad, en ese esquema que comentaba, tiene que responder a esas necesidades. Y si no responde, se produce un desajuste. Y ese desajuste puede puede suponer un bajo rendimiento o incluso un abandono. Y ya entrando en la parte más importante, que es el informe que realizamos, voy a hablar de cuestiones puntuales del informe. El informe daría para 3 horas, incluso o más. Entonces quiero comentar algunos aspectos los más importantes, porque además ya está disponible el informe completo y podéis acceder a él para ampliar toda esta información y acudir a ella cuando lo queráis. Entonces quiero destacar algunas cuestiones importantes al respecto. Bueno, este informe, como comentaba el vicerrector, se realizó en base a unas ayudas del Ministerio de Educación, en las que queríamos conocer qué hacen las universidades españolas en materia de acogida e integración, pero por también no solo a los estudiantes de grado, sino estudiantes de grado, de máster, de doctorado, gente del local, gente del resto de España, gente de otros países, gente con discapacidad, o sea, diferenciándolo por perfiles. Y no solo eso también, sino también conocer qué percepción tienen las universidades sobre este tema y qué buenas prácticas existen. Nos interesaba conocer qué buenas prácticas se hacen, porque yo creo que además es importante aprender de todo esto, ¿no? Y es un tema que poco a poco ha ido ganando peso. Cada vez las universidades realizan más esfuerzos y cada vez existen, afortunadamente, más buenas prácticas. Entonces, era otra cuestión que queríamos contemplar. Lo básico del estudio, el estudio se componía de muchas cosas, pero lo más importante era precisamente el cuestionario que se elaboró, que se validó por expertos y que se pasó a las universidades españolas, a las 78 universidades españolas, porque había varias universidades que, por su carácter, su naturaleza, no tiene sentido pasarles el cuestionario. Entonces sí que se pasó a la gran mayoría, 78 universidades, de las cuales 41 universidades respondieron. ¿Quién respondía a la universidad? ¿Quién respondía a la encuesta? Pues respondía principalmente o el rector, o el vicerrector o vicerrectora de estudiantes, o si delegaban un jefe o dirección técnica relacionada con este tema, pues en ese caso. La mayoría de gente que respondió fueron vicerrectores. En las privadas, generalmente, a veces respondía el rector; en las públicas, generalmente, respondía el vicerrector de estudiantes, y de alguna manera pues daban un poco su visión sobre lo que se comentaba. Ya digo, es un informe general, porque la acogida, vuelvo a comentar, tiene muchos matices. La acogida a nivel de una titulación es diferente a la acogida vista desde la universidad como conjunto. Pero en este caso sí que queríamos analizar qué hace la universidad en concreto al respecto. Finalmente respondieron 41 universidades, de las cuales fueron 30 públicas y 11 privadas. Y luego comentaré, si queréis, para tomar nota, la web donde tenemos el informe es la web de la Cátedra UNESCO, que es www.catedraunesco.es. Ahí en publicaciones y además en portada tenéis el acceso para poder ver el informe. El informe es bastante completo y espero también que pueda ayudar, ¿no? De alguna manera se ha trabajado mucho en este tema, pero creo que era importante hacer un informe que recogiera un poco todas estas cuestiones. El informe también se compone de varios bloques, ya para pasar al informe propiamente dicho. En primer lugar, un bloque general. En segundo lugar, un bloque que analizaba las acciones, servicios y visión en el ámbito académico. Luego lo mismo en el ámbito extraacadémico. Por otra parte, buenas prácticas que se realizaban, que no voy a poder entrar en ellas, pero en el informe tenéis una relación de buenas prácticas que se han recogido. Y también conclusiones, retos de mejora, qué cosas falta por hacer, qué cosas se necesitan realizar. Bueno, lo que se refiere al bloque de estado actual general, se preguntaron varias cuestiones. Yo rescato las más importantes, como en el resto de la presentación. Ya digo que si se quiere ampliar, pueden acceder al informe que está colgado y que completará lo que yo estoy comentando. En primer lugar, queríamos preguntar, de cara a esa responsabilidad que tiene la institución, si las estrategias de acogida e integración forman parte de un modelo educativo propio de la universidad y de qué manera, ¿no? Esto, la gente que respondieron, los vicerrectores y rectores que respondieron, consideraron en un 82% que sí que formaba parte de un modelo educativo, frente a un 15% de las universidades que participaron que no formaba parte, y un 3%
que no sabe no contesta. Otra cuestión importante de cara a conocer si las universidades analizan el perfil de los estudiantes que llegan nuevos para conocer, para en base a ello, a realizar acciones específicas, era qué descriptores manejaban o si manejaban descriptores para conocer precisamente esos perfiles. Y la mayoría de universidades manejan descriptores, algunos diferentes de otros, descriptores, por ejemplo, personales, de la edad, del sexo, luego académicos, por ejemplo, podría ser la titulación que están cursando, una serie de cuestiones. La verdad es que la mayoría de universidades, por no decir todas, contemplan descriptores. Algunas se centran en unos, otras se centran en otros. Y algunas incluso recogen los 4 descriptores que podríamos incluir. Otra cuestión importante era, le preguntamos a los vicerrectores, o a los rectores en este caso también podría ser, el grado de valoración que consideran que tienen los agentes de su universidad en las acciones de acogida e integración. Y generalmente, un resultado que tampoco nos sorprende es que el caso del 1 al 5, perdón, para explicar la escala, 1 es nulo grado de implicación y 5 total grado de implicación. Pues en esa escala de 1 al 5, el PAS fue el colectivo que mayor porcentaje obtuvo, un 3,9 sobre 5, también porque hay muchos servicios que se realizan sobre acogida, incluyendo, por ejemplo, información y demás, los llevan PAS. Entonces, evidentemente, también existe una asociación, quizá. Y luego, después, aunque parezca que hay mucha distancia, realmente sobre 5 tampoco supone mucha distancia. El profesorado estaría en un segundo lugar con un 3,7 y en tercer lugar el alumnado con un 3,58. En cualquier caso, en los 3 agentes sigue siendo mayor que el 3, ¿no?, que sería el punto medio. Y luego 2 cuestiones muy importantes sobre el tema de los perfiles. Solo 11 universidades de las 41 declararon contar con un servicio específico para estudiantes a distancia o semipresencial, por ejemplo. 11. Claro, la UNED evidentemente cuenta con ello porque es su naturaleza, pero también existen metodologías o existen naturaleza de títulos que son a lo mejor semipresencial y demás. Entonces, claro, esos estudiantes a distancia del resto de universidades, de las 30 universidades restantes, no tienen un servicio, al menos según lo que comenta la encuesta, de acogida específico para ellos. Eso significa que sus necesidades no se contemplan tanto y, por tanto, puede redundar en un mayor o un bajo rendimiento académico, incluso también extraacadémico. Otra cuestión importante, el perfil de estudiante a tiempo parcial. El 38% de las privadas comentaba que no existe una política específica para estos estudiantes y en las públicas es un 30% aproximadamente que no lo tienen, ¿vale? Entonces, estos 2 perfiles son muy importantes. En esta tipología de estudiantes que cada vez es más diversa, estos estudiantes no tienen tanta identificación, tanta correspondencia entre sus necesidades y lo que la universidad realiza. Luego, brevemente, en cuanto a la percepción del esfuerzo que creen que realiza su universidad, los que respondieron comentaron que tiene de media un 4,15. Generalmente dicen que un 4,15 sobre 5, ¿no? De que realmente sí que se esfuerzan. Y por titularidad, las privadas se puntúan mejor que las públicas. Privadas se puntúan un 4,45 sobre 5 y públicas 4,03. ¿Vale? Esto simplemente como datos así puntuales. Tengamos en cuenta que esto lo responden vicerrectores. Claro, no hemos hecho una auditoría de cada universidad. Hemos hecho un poco una encuesta para que los responsables, los que más saben de ese tema, respondan al respecto. Vamos a pasar al ámbito de orientación académica. Y aquí son muchos datos. Yo quiero solo, para que no sea confuso, voy a centrarlo en 2 cuestiones. La tabla incluye qué acciones de información realizan las universidades. Y hay como varios colores porque se dijo, ¿existen estos servicios? Y si existen, ¿son específicos para estos 3 niveles, grado, máster y doctorado? Claro, vemos que, por ejemplo, los servicios de información generalmente son frecuentes en las universidades, ¿vale? Pues son los clásicos, ¿no? Los que quizá han tenido más trayectoria. Visita a centros de secundaria, jornada de puertas abiertas, atención personalizada grupal sobre información. Vale. En verde sería cuando se puntúa realmente, cuando existe una mayoría de universidades que realmente digamos que tiene presente estas acciones para ese nivel educativo. En grado, por ejemplo. En grado está casi todo en verde. Pero a medida que nos vamos alejando a máster o doctorado, se va volviendo naranja o rojo. ¿Significa que los estudiantes de doctorado no tienen estas necesidades? No. Significa que la universidad no responde a estas necesidades, que no es lo mismo. Puede que un estudiante de doctorado tenga una mayor madurez, pero una mayor madurez no significa que la universidad no tenga que responder específicamente a sus necesidades como tal. Luego, otra cuestión importante es sobre las lenguas. Porque también se preguntó en qué lengua se ofrece. Y la tabla era mucho más amplia y simplemente he rescatado 2 cuestiones importantes. De las acciones mencionadas, lo que se supone la oferta impresa y la oferta online de la universidad, de las titulaciones que ofrece, cerca de solo el 50%
un poco más del 50% está en inglés. Es la única acción que está mayoritariamente en inglés y en español, o en la lengua cooficial. Claro, entonces, otras acciones que se realizan no están en inglés. Una persona que venga de fuera, recordemos que un posible perfil es una persona que no sea del país, esa persona no tiene esa garantizada, esa necesidad o ese interés también de tener información en otras cuestiones. Ya digo que el tema de la lengua es una cosa que aún falta, ¿no? Otra cosa importante relacionada con la orientación académica, la acción tutorial. Entendemos acción tutorial no solo como la acción que realiza el profesor de sus tutorías obligadas, sino también acciones de mentoría, mentoría por parte de profesores y de estudiantes, lo que se conoce también como Big Brother, ¿no? Que es una cuestión que además se ha ido implementando poco a poco. Bueno, se lanzaron varias preguntas. Esto lo voy a explicarlo así, de una forma concisa. En primer lugar, se preguntaba si consideraban que había una ratio adecuada entre mentor, que podía ser un profesor, un estudiante senior, como quien dice, y estudiantes que tutorizan. Y generalmente se decía que sí, generalmente la ratio es adecuada. Aquí tenéis pues ya digo, el porcentaje de cada acción, cuando se puntuaba en total desacuerdo, cuando se puntuaba total acuerdo. El azul es total acuerdo y el rojo total desacuerdo. Luego, otra cuestión importante es si consideraban que estaba debidamente reconocida esa función que, recordemos, no es la que entra dentro de las responsabilidades del docente como docente de tutorización académica, sino más allá. Y aquí es menor, o sea, se dice que es un punto intermedio, pero es menor que, por ejemplo, con respecto a la ratio. Y aquí lo voy a relacionar con los incentivos que sitúo en la parte baja de la diapositiva. Generalmente a los profesores, las universidades públicas comentaban que el mayor incentivo que se realizaba era reconocimiento de los créditos y, por ejemplo, en la dedicación. En las privadas era más un incentivo económico, quizá por esa facilidad que se tiene de las universidades privadas para gestionar esta clase de cosas, ¿no? Que las públicas, con esta burocracia que tenemos, también es difícil trabajar con ello. Y por parte de los estudiantes, en las universidades públicas, el reconocimiento de créditos era uno de los incentivos que se manejaban, y para los becarios específicos una compensación económica. Y en el caso de las privadas, generalmente lo que más se hablaba eran de becas, ¿no? Que se daba becas al estudiante que fuera mentor, tutor y demás. Dos cuestiones importantes relacionadas con esto son si reciben formación adecuada. Aquí estamos en similar, la mayoría de muestra, digamos, sí que decía que reciben formación adecuada. Habría que ver también hasta qué punto es adecuada, pero a lo mejor podría ser mejorable. Pero en cualquier caso sí que se dice que la mayoría de gente respondió que sí, que reciben formación adecuada. Y con respecto a que si todos tienen tutor, aquí lo explico, no sé, el ítem era más largo, pero no cabía. Es si todos tienen tutor o todos pueden acceder a un tutor. Entonces, claro, aquí el porcentaje es aún mayor y comentan la gran mayoría que sí que pueden acceder a un tutor. Un 80% incluiría en 3, 4 y 5 en total en acuerdo. Pasando al ámbito extraacadémico, vuelvo a comentar, hay muchas más tablas y os animo también a que entréis en el informe y lo veáis, pero yo voy a rescatar simplemente las más importantes. Dos cuestiones a comentar, igual que como he hecho en la parte extraacadémica. En primer lugar, las acciones que más peso tienen pues son las tradicionales, ¿no? La jornada acogida a estudiantes extranjeros, por ejemplo, oficina de estudiantes extranjeros y Erasmus, la web institucional, donde aparece información a nivel extraacadémico. Y en menor medida, volvemos otra vez al tema del inglés, el manual o guía de estudiante del inglés, ¿vale? 12 universidades públicas sobre 30 tenían manual en inglés, el resto no. Y 7 de las privadas sobre 11 tenían manual en inglés, el resto no, ¿vale? Entonces vemos que, por ejemplo, las más frecuentes, vuelvo a decir, son las más tradicionales, y los programas más nuevos, por ejemplo, Big Brother, tienen también una menor presencia. Y a medida que nos alejamos de nivel, se ve que tiene mucha mayor presencia en el ámbito del grado, para estudiantes de grado, pero menos para estudiantes de máster y menos para estudiantes de doctorado. Entonces ya vemos aquí que hay una serie de cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Esa especialización por niveles educativos. Y dos cuestiones importantes. La orientación psicopedagógica se vuelve menos frecuente en máster y doctorado, que va un poco en la línea de esta tonalidad de colores que existe, ¿no? De pasar del verde al rojo. Y la participación de los estudiantes es mayor en las jornadas de acogida. Esto lo comento porque también se preguntó qué agentes intervienen en qué acciones. Esa tabla es más amplia, tampoco la he puesto porque no por falta de tiempo también y para concentrarlo en lo más importante, pero donde más participan los estudiantes como agentes, no como receptores, sino como agentes que administran sus servicios,
son en las jornadas de acogida. Y aquí el ejemplo que yo recuerdo también es que en la jornada de acogida a lo mejor se dan charlas institucionales y luego se agrupa la gente por titulaciones y un estudiante de cursos superiores les acompaña diciéndoles aquí está el laboratorio, aquí está no sé qué. Entonces, es más donde lo esperable, dentro de lo esperable, ¿no? Que el estudiante participa más en esa clase de acciones. Luego, otra cuestión importante ya para finalizar la parte extraacadémica es cuál de los siguientes servicios contaban con estructura y recursos propios. Esto se preguntaba porque no es lo mismo un servicio que se oferta sin tener suficiente estructura o sin tener estructura propia, sino que sea parte un poco satélite de otro servicio, que si lo tiene propiamente. ¿Por qué? Porque a más recursos es más probable que puedas ofrecer una mayor calidad del servicio. No tiene por qué, pero generalmente va asociada. Y por eso se preguntó, los servicios que mayor peso tienen o mayor frecuencia tienen en cuanto a que tienen una estructura y recursos propios son el servicio sociocultural, extensión universitaria y deporte. También eso es comprensible. En segundo lugar, por supuesto, el servicio de información general. Otra cuestión también, el tema de la acción social y el voluntariado. Y en un ámbito menor está la vivienda, el servicio de vivienda. No está presente en más de la mitad de las universidades encuestadas, pero en menor medida que, por ejemplo, servicios más tradicionales, como, por ejemplo, el servicio de información o el servicio sociocultural. Otra cosa importante, claro, dices, ¿sabes qué perfiles hay puedes saber qué perfiles llegan a la universidad? Puedes incluso establecer servicios y acciones que permitan satisfacer esas necesidades. Pero ¿cómo mides si un estudiante está realmente integrado? Es lo complicado. Y se preguntó también qué indicadores utilizan. Sinceramente, también puede ser que algunos vicerrectores igual no supieran muy bien qué perfiles, qué indicadores se realizan, porque en ocasiones como cada acción a lo mejor puede ser no integrada, cada servicio funcionará de una manera. Pero sí que se preguntó que a nivel general qué indicadores se realizan para tener una visión global. Y lo que más se dijo fueron indicadores de rendimiento académico. Por ejemplo, los servicios de acogida académica funcionarán bien si los estudiantes aprueban, si tienen buenas notas y demás. Otra cuestión también, las encuestas. Si pasando encuestas se pregunta al estudiante si realmente está integrado o otra serie de cuestiones, si el estudiante digamos que muestra que sí, pues podría ser un indicador. Otra cuestión, la participación en actividades extracurriculares. Y esto es un tema que también daría para otra ponencia, que sería la participación extraacadémica, ¿no? Que el estudiante pase de ver la universidad como un centro en el que llegas, sacas tu título y te vas, y lo pase a ver como un centro en el que te formas más allá de ir a clase. Entonces, este indicador también se comentaba. Otra cuestión, el buzón de quejas y sugerencias, que es un tema además que está normativizado en algunas universidades, en la UGI, la Jaume I, incluso se estableció un sistema de calidad que establecía que cada queja tenía un máximo de días para ser respondida, había un sistema de seguimiento y de alguna manera se garantizaba que ese indicador se cumpliera. Otra cuestión importante, por ejemplo, el grado en que se usan los servicios de información, de orientación, de vivienda, los servicios que disponga la universidad. Y otros indicadores que extrae el tutor, por ejemplo, en el caso de tutorías académicas. Entonces, claro, ¿con qué mecanismos realmente se mide eso, ¿no? Pues se mide, por ejemplo, con encuestas. Se mide, por ejemplo, con la valoración que hace el profesor. Se mide con buzón de queja, lo que comentábamos antes. Con incluso una auditoría externa. Es menos frecuente, pero también se da. O medición del rendimiento académico. De alguna manera, estos indicadores y estos mecanismos establecen un poco qué hace la universidad para conocer si realmente está integrado o no, porque ¿de qué sirve hacer un plan si luego no estás midiendo el impacto que tiene ese plan? Y es importante tenerlo en cuenta. Y ya para ir finalizando, lo que suponen retos futuros, se preguntó también qué retos contempla su universidad en temas de acogida e integración. Y aquí se contemplaban 4 que además han sido muy, muy consensuados entre muchas universidades y se han comentado incluso en otros foros de debate. En primer lugar, la necesidad de una planificación estratégica de la universidad, lo que podríamos venir relacionando con el modelo educativo, que realmente no se trate de que cada facultad o cada escuela haga una cosa y vaya un poco por libre, sino que realmente se establezca un sistema integral de toda la universidad, que toda la universidad esté implicada y que se lleve a cabo un modelo educativo centrado en el estudiante, que realmente cuente y se interese en su éxito educativo, que la acompañe después del proceso de la universidad. El estudiante no solo tiene que interesarle a la universidad mientras esté en la universidad y cuando no esté que se apañe, no, tiene que ser también después y más en el momento en el que estamos ahora, que el estudiante necesita una guía laboral, porque no sale de la universidad y sale frustrado. Dice, no tengo trabajo, y la universidad tiene ahí un reto muy importante que cumplir.
Vuelvo a comentar, no tiene que caer toda la carga sobre la universidad. Los políticos tienen mucho que decir aquí también, pero la universidad sí que tiene un reto muy importante ahí. Otra cosa importante, la implicación de los agentes. Los 4 agentes que comentaba, estudiantes, profesores, institución y políticos, tienen cada uno una responsabilidad diferenciada, pero muy importante, y que tienen que trabajar en conjunción unos con otros. Otra cuestión importante, conocer los nuevos perfiles del estudiantado. Cada vez ha ido divergiendo el perfil del estudiante. El perfil de unos años a esta parte se ha ampliado, ¿no? Hay estudiantes que han vuelto después de años y, bueno, es un tema que además se ha explicado antes mejor de lo que yo puedo hacer, así que tampoco diré mucho más. Pero sí que es importante que de cara a esos nuevos perfiles se establezcan acciones específicas para ellos. Incluso aunque solo hubieran 3 perfiles, si tú descuidas de los 3 perfiles uno, ese porcentaje de estudiantes que son de ese tercer perfil se queda fuera de estas acciones específicas y, por tanto, hay que responder a esas necesidades. Vuelvo a comentar, el estudiante tiene unas necesidades que espera que la universidad le satisfaga. Esto, que puede tener una visión pasiva, realmente no hay que verla así, porque el estudiante también tiene una responsabilidad muy importante, pero por lo que respecta a la universidad tiene que saber responder a esas necesidades. Y otra cosa importante es que el periodo de acogida va desde antes, durante y después de la universidad. Claro, y aquí viene un poco también el trabajo con los institutos, que además es una cuestión que se ha ido trabajando y en muchas ocasiones muy exitosamente, pero aún falta, porque eso puede llevar a una mala orientación que te acaba llevando a una mala elección de carrera y, por tanto, a una frustración y un abandono universitario, por ejemplo. Y posteriormente, después de la universidad, se te tiene que orientar hacia dónde orientarte laboralmente, hasta qué punto estás insertándote laboralmente, y la universidad tiene que recoger esos datos, porque son importantes también. Entonces, hay más retos, pero estos son los más importantes y los que más universidades han destacado. Y creo que para finalizar, una cita creo que es importante, es que es importante generar expectativas exitosas, de que el estudiante va a tener éxito, pero sobre todo hay que saber responder a ellas. Si no, lo que vamos a conseguir es una frustración. Si queremos que el estudiante realmente participe, pero no estamos poniendo medios para que el estudiante se sienta acogido, se sienta con una capacidad académica y extraacadémica adecuada, se va a frustrar y no se va a conseguir el éxito. Entonces, es importante esas 2 cuestiones. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. Pues abrimos un turno muy breve de preguntas porque llevamos con un poquito de retraso. Mientras, si hay alguna pregunta, yo quería preguntarte si sabes si hay estudios que se hayan hecho para analizar de qué manera pueden incidir las políticas de planes de acogida en el abandono. ¿Hay algún tipo de estudio en el que se haya visto si inciden positiva o negativamente? O sea, analizando el efecto, eso también precisamente es una cuestión que queríamos plantearnos de cara a una continuación de este estudio, ver un poco el impacto, incluso preguntar a los estudiantes. Entonces, sí que existen a lo mejor estudios que yo conozca al menos, y seguramente igual lo hay, pero que yo conozca, estudios que analizan por titulaciones concretas el perfil del estudiante, las motivaciones que tienen, por ejemplo, diferencias de cómo afrontan la titulación o de cómo los profesores o el centro, digamos, acoge a ese estudiante. Pero de cara a conocer el impacto que tiene, también yo creo que es un reto muy importante. Porque, claro, se dice, ¿cómo mides la integración? O sea, primero, ¿qué integración? A nivel académico es una manera, a nivel extraacadémico es otra. Incluso dentro a nivel académico no se puede tampoco reducir solo a lo mejor al expediente académico, sino también incluiría muchas variables. Entonces, en ocasiones con este tema, al ser un tema tan complejo, lo que sí que existen, yo creo, son estudios, pero más moleculares, a lo mejor. Y cuando se habla de algo más general, no se puede tampoco ver lo que se hace, el impacto en general de esas acciones de acogida. En ocasiones se habla del impacto que tienen acciones puntuales. Y sí que existen buenas prácticas al respecto, pero claro, es muy complejo. Yo creo que para analizar el impacto es complejo. Tenemos aquí una pregunta. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Marcela González, soy la coordinadora del plan de acogida virtual de la UNED y mi pregunta tiene que ver con los contenidos de los planes de acogida. Si tenéis una visión sobre el tipo de contenidos que incluyen las universidades en los planes de acogida, más allá de
los contenidos puramente orientativos de integración acerca de qué se pueden encontrar en la universidad. Concretamente, si hay estudios, si habéis hecho una comparación con respecto a contenidos en términos de estrategias de estudio o cosas equivalentes a esto, más orientado a las estrategias metacognitivas o, por último, de técnicas de estudio incluso que puedan incluirse en programas como estos. Gracias. Cuando se analizaban acciones, realmente era de una forma más general. Voy a comentar, el informe es más de acciones, pero sin entrar tampoco en el contenido concreto, porque claro, tengamos en cuenta que analizar toda la acogida sería hacer un informe que sería inviable realmente. Entonces, lo que sí que recogimos, por ejemplo, qué acciones se realizan, pero el contenido como tal no tanto, porque claro, era complejo también. Entonces, también es precisamente otro paso posterior a este estudio. Entonces, siento decirte que de momento no hemos recogido contenido concreto y que también es un tema muy importante, pero claro, es que eran muchas cuestiones las que había que analizar y queríamos tener una visión global. Por eso este estudio se refiere más a un ámbito general y más a un ámbito de acciones, servicios y esas clases de cuestiones. Por conectar la pregunta de Miguel con tu intervención, hay que hacerte trabajar esto en la UNED, ¿qué? Porque hay cantidad de hecho, todos los esquemas teóricos basados en el viejo trabajo de Tinto de la integración, claro, tiene mucho más sentido. De hecho, cuando se ven indicadores de qué es cómo se traduce esa integración, uno empieza a dejar de reconocer a los alumnos en la UNED. Claro que se integran, pero de otra manera, de una manera radicalmente distinta, de hecho. Y lo que nos sucede, por ejemplo, lleva a que el tipo de intervenciones, el éxito del tipo de intervenciones que tratan de evitar el abandono, por contestar a la pregunta de Miguel, sí que los hay. Ormond Simpson los hace en la Open University y está en torno al 5% de éxito. El 5% puede ser mucho o poco, depende cómo uno lo mire. Claro, en una universidad con tanta gente, pues es mucha gente. Pero no es muy exitoso, creo que por lo que decíamos antes, que en el caso de aquí es donde te diría si tú ves una diferencia clara en términos de proyecto vital, de expectativas que eso genera, utilizando tu esquema, y de la respuesta que la institución universitaria da a esas expectativas. Si notas que hay una diferencia radical entre la UNED o la puedes imaginar, entre la UNED y el resto de universidades. Y eso lleva, claro, a un tipo de intervención distinta, a un tipo de conceptualización distinta. Pues a ver, claro, a nivel de UNED, la verdad es que no conozco tanto el caso, porque bueno, este estudio era más a nivel general, aunque es verdad que la UNED participó, pero sí que, por ejemplo, hay un dato ya de entrada que creo que hay que recordar, que era la cuestión de que creo que eran 11, no recuerdo cuánto era el dato, pero creo que eran 11 universidades de 41 y contemplaban acciones específicas para estudiantes a distancia. Entonces, estás dejando de lado mucha gente fuera. Puede ser que a lo mejor, esto ya daría a lo mejor para otra cuestión, pero puede ser que el hecho de acudir presencialmente te implica a lo mejor más con la universidad y te hágase más consciente también se te marque a lo mejor unos retos más tutorizados, ¿no? Si vas a clase y quizá con el plan Bolonia se establece más una metodología casi no de instituto, pero bueno, sí de más continua. Y cuando se refiere a un estudio que es a distancia, lo que comentabais también, la referencia que tienes es más propia. No sabes muy bien lo que está haciendo el resto de gente. Sabes lo que tú estás haciendo y sabes el rendimiento que puedes tener a lo mejor, o sea, en base a lo que crees tú, cómo crees que tú lo sabes, pero no sabes tampoco cómo lo está haciendo el resto. Entonces es verdad que estás en una tarea de mayor exigencia propia y que de alguna manera es complejo. Yo creo que, claro, la UNED tiene un reto bastante importante porque es verdad que mucha gente a lo mejor va a la UNED pues quizá no quería entrar en alguna otra universidad, no le cogieron, entra a la UNED. Entonces, claro, ahí volvemos un poco a la motivación que comentamos antes. En ocasiones tú a lo mejor querías... bueno, vale. Bueno, pues puede ser también a lo mejor no, pero quiero decir, en algunas cuestiones a lo mejor bueno, a lo mejor gente que también trabaja o gente que tiene unas dificultades y que esas dificultades pueden a lo mejor condicionar también su éxito en la UNED. Es difícil también conocer el perfil, ¿no? Y más cuando no lo tienes presencialmente en el día a día, ¿no? Y que quizá no puedas tener ese feedback de lo que necesita. Aunque es verdad que se pueden hacer acciones que no requieren un feedback presencial. De hecho, universidades presenciales no significa que tengan una calidad, o sea, una garantizada, una evaluación de lo que quiere el estudiante y lo que espera. En ocasiones cada profesor va por libre, la institución establece servicios, pero no se conjuga todo eso. Entonces, que sea presencial puede ayudar, pero incluso aún así ya vemos que falta mucho por hacer. Entonces es verdad que la UNED tiene un reto, pero también por lo que veo se está trabajando bastante y yo creo que
que esa es la línea, ¿no? Y que cada vez se va mejorando. De alguna manera, de unos años a esta parte se han incluido acciones, se han incluido servicios y se han incluido más recursos porque es que es vital. Es que es cuestión también de garantizar una eficiencia un poco no solo para el sistema en cuanto a inversión de matrícula, sino para el estudiante. Es frustrante perder 1 año o 2 años de carrera porque no te han orientado bien o porque no te ha llegado la nota. También aquí con la orientación y con la acogida ganan todos también, no solo el Estado como tal, ¿no? Por el tema de invertir dinero para que luego el estudiante abandone, sino que ganan también el propio estudiante. Tampoco el estudiante tiene no está en la universidad por estar, de alguna manera tiene expectativas de tener éxito. Sí. Hola, soy Marco Román, coordinador del proyecto CAR, de Compañeros de Apoyo en Red de la UNED. Has hablado de programas de mentoría y quería saber qué ratio aproximado de mentores, mentorizados manejan en otras universidades, si tienes un dato aproximado. Gracias. O sea, lo preguntamos. Siento decirte que no me acuerdo, pero lo tenemos apuntado. Pasa que no lo puse. En la pregunta, por ejemplo, porque había 2 cuestiones. ¿La ratio es adecuada? Y decían de 1 a 5, sí o sí no. Pero además se preguntó qué ratio había, o sea, cuántos estudiantes había. Y siento decirte, no recuerdo cuántos había, pero de verdad que el informe está incluido porque además se preguntó específicamente. También hay que decir una cosa, claro, que se preguntó la ratio en esta clase de acciones en general. Pero claro, no es lo mismo que te tutorice un profesor, que a nivel a lo mejor de estudiante que quizá es otro grupo. Pero vuelvo a comentar, al ser un estudio tan amplio, al final los ítems tienen que ser genéricos, porque incluso un problema también que nos enfrentamos previamente ya al hacer el estudio es que, claro, dices, vale, te va a responder un vicerrector sobre su universidad, pero a lo mejor en su universidad hay escuelas que hacen una cosa y escuelas que hacen otra. Entonces lo que pedimos para homogeneizar es, en rasgos generales, ¿qué se realiza? Porque claro, a lo mejor te dice, él si se centra a lo mejor en la escuela que mejor integra al estudiante, va a salir un resultado diferente a lo mejor comparando con otra escuela que no realice tantas acciones. Entonces, en estos resultados se buscó un análisis general, entendiendo que hay universidades, por ejemplo, que van muy por libre. Hay, por ejemplo, por poner un ejemplo, la Jaume I es bastante compacta en cuanto a que está bastante centralizado. Entonces, hay bastante homogeneidad entre centros. Pero a lo mejor la Complutense o otras universidades, cada centro va por libre. Entonces, es más complicado. Lo que pedimos es que de una forma general respondieran a las preguntas en base a lo que consideraban. Y con ese tema, ya digo, sí que hay una pregunta que lo pedimos, pero no recuerdo el dato, no me acuerdo cuándo era, pero de verdad que se puede acceder al informe. Yo es que también no he querido rescatar todos los datos porque, claro, era mucho. Vale, gracias. De nada.